El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Hola y bienvenidos a Mi Notaría, el programa institucional de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. En esta nuestra séptima emisión abordaremos un tema que acapara el interés de todos aquellos colombianos que poseen un bien inmueble. Con la ayuda de varios de los más connotados expertos del país, les contaremos todo acerca de las hipotecas. Bienvenidos. A la hora de resolver una deuda o conseguir un dinero para cualquier fin, la hipoteca se convierte en la opción ideal para obtener un préstamo. La hipoteca es un derecho real que recae sobre un bien inmueble. Este derecho real tiene la función de garantizar una obligación que haya adquirido una persona con una entidad bancaria o con un particular. El sector bancario y los particulares son las figuras recurrentes que otorgan este crédito. Usualmente los bancos son los principales entes que canalizan este servicio. Son ellos los que imprimen las condiciones y los modos de pago de la hipoteca. ¿Por qué es importante la hipoteca? Porque es fácil, porque la persona no tiene que acudir a codeudores, a fiadores, a buscar personas para que lo respalden en la adquisición de esa obligación. La hipoteca es uno de los contratos que más utiliza el sector financiero y la banca porque están seguros, están tranquilos en la garantía del pago de las obligaciones y de los dineros que ha prestado. La decisión de hipotecar un inmueble tiene su propio trámite a través de la notaría. Aquí se crean todas las formalidades jurídicas para dar legitimidad al acto. La hipoteca requiere en su otorgamiento una solemnidad, es decir, por escritura pública. La hipoteca no puede hacerse por documento privado, la hipoteca requiere el otorgamiento de una escritura pública. La hipoteca es una herramienta rápida, sencilla y expedita para obtener un préstamo. Este contrato es una de las mejores formas para resolver obligaciones, siempre y cuando quien lo solicite sea responsable y cumpla oportunamente con los pagos pactados para su levantamiento. Una vez se ha tomado la decisión de hipotecar un bien inmueble como una casa o un apartamento, el interesado debe constituir esa hipoteca a través de una escritura en notaría pública. En el siguiente informe les contamos paso a paso cómo hacerlo. Si decidió hipotecar su casa o apartamento o cualquier otra propiedad raíz, es hora de que empiece a dar paso al trámite. La presentación de ciertos documentos y el soporte de aprobación del préstamo son esenciales para constituir la hipoteca en notaría. Normalmente la gente viene a la notaría y nosotros la asesoramos para que aquí mismo se le haga la minuta de la hipoteca. Como la minuta se puede correr en la de compraventa y la hipoteca en un mismo instrumento público, entonces es muy fácil que la persona al acercarse a una notaría pueda salir solucionado su interés en hacer la hipoteca. En el otorgamiento de la escritura pública, ¿qué se exige? Se exige el paz y salvo predial, el paz y salvo valorización, el certificado de libertad para establecer que el bien es posible de gravar con esta hipoteca, la identificación del deudor y del acreedor y los términos y condiciones de la hipoteca, los plazos, el valor, los intereses a cobrar. Con la expedición de la escritura pública de la hipoteca, se hace necesario cumplir con unos términos para su inscripción en el registro. Si la inscripción no se efectúa dentro de los términos, toda la diligencia se convertirá en tiempo perdido. Cuando se constituye una hipoteca, hay un plazo de 90 días para poder hacer el registro correspondiente. Si la persona quiere registrar esa escritura de hipoteca posterior a este plazo, no va a ser posible su inscripción y por consiguiente tiene que realizar nuevamente la hipoteca. El usuario además debe asumir los gastos normales que corren en notaría y en la oficina de instrumentos públicos. La tarifa está en 3 por 1000. Se paga 3 por 1000 del valor del avalúo. En cuanto a derechos de registro, es el 0.5% del valor del acto. Digamos que si usted suma estos dos, es el 1.5% en cuanto a impuestos y derechos de registro. Finalmente, cuando la escritura de la hipoteca haya sido registrada, su acto jurídico de constitución habrá terminado. Tenga en cuenta el pago oportuno de las obligaciones y no dejar pasar por alto todos los términos y condiciones para tranquilidad suya y del curso de la diligencia.
Pero ¿cuáles son los requisitos para perfeccionar esa hipoteca y que quede totalmente ajustada a los términos legales? No basta solamente con la expresión de la voluntad de las partes, sino que hay que tener en cuenta el procedimiento que les contaremos a continuación. Una vez la hipoteca está lista y revisada por el notario y las partes, debe haber un chequeo de la forma en que el acreedor asegurará el pago. Hablamos entonces de que existe una hipoteca abierta, la que usualmente se utiliza entre los bancos y las personas que compran una vivienda nueva o usada. Con el acreedor hace como una negociación y constituye sobre un bien de él una hipoteca abierta no solamente por las deudas que tiene en ese momento y está adquiriendo, sino las futuras que pueda adquirir respecto, ya sea por intereses, ya sea por seguros o por otros cobros eventuales o otras obligaciones que vayan a surgir. Pero existe también la posibilidad de que el usuario deba hipotecar su inmueble más de una vez simultáneamente. Se habla entonces de hipoteca en primero o segundo grado y el pago de los acreedores tiene una prelación. Tiene prelación el acreedor de primer grado, porque es el que es primero en el tiempo, es primero en el derecho. ¿Qué quiere decir en segundo grado? Que en caso de tener que cobrar, primero se le debe pagar con el producto de la venta de ese bien en un remate. Primero se le paga al que tiene la hipoteca en primer grado y después el que viene en segundo grado si quedan saldos de ese bien. Es importante que los usuarios tengan claro que para finiquitar la hipoteca legalmente hay que hacer la inscripción en el registro de la propiedad. Mientras eso no ocurra, no es válida. El banco, hasta tanto no se cerciore que o se le pruebe que esa hipoteca quedó registrada en su favor, no va a desembolsar ningún dinero. Por eso es importante que tan pronto se firma la escritura, seguir con la diligencia de la inscripción en el registro. Toda hipoteca debe ser inscrita en el registro de instrumentos públicos y de hecho no se da por constituida hasta que no se lleve a cabo esa inscripción. Una vez realizada aparecerá como una anotación en el folio del registro inmobiliario que los usuarios pueden apreciar en el certificado de libertad y tradición del inmueble. No basta con que el acreedor y el deudor firmen y formalicen la escritura de hipoteca. Ese es solo el primer paso de un proceso que debe agotarse totalmente y de forma ágil. Son 90 días calendario que tienen los otorgantes de la hipoteca para poder registrarla en la Oficina de Instrumentos Públicos y se cumpla con el principio fundamental de la inscripción. El segundo paso es que la hipoteca quede en el registro de instrumentos públicos, es decir, que en el folio de matrícula del inmueble aparezca una anotación que indique esa hipoteca. Colombia tiene la teoría del título y del modo. En este caso el título es la escritura donde se constituye la hipoteca y el modo es el registro de este instrumento en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, previo el pago de los derechos registrales e impuestos registrales respectivos para proceder con la inscripción de esta medida de garantía inmobiliaria. Cuando el acreedor cancela la deuda y se formaliza ese pago totalmente en escritura pública, también es necesario una nueva anotación en el folio de matrícula, esta vez para aclarar que sobre el inmueble ya no pesa la hipoteca. Lo que va a resultar de este proceso es que el certificado de libertad y tradición, que es el instrumento válido para otorgar publicidad y propiedad a los bienes, aparecerá con una anotación cuando se constituya la hipoteca que el predio X está hipotecado y cuando se levante obviamente estará la cancelación de la hipoteca con la escritura respectiva que se haya inscrito antes de los 90 días. La Unión Colegiada del Notariado Colombiano y la Superintendencia de Notariado y Registro trabajan en llave para que estos dos procesos se puedan hacer dentro de pocos meses en línea, de manera confiable y reduciendo trámites para los usuarios. Es decir, que desde la notaría, los dos comparecientes, en este caso de las hipotecas deudor y acreedor, podrá enviarse con firma digital del notario y vía electrónica o por vía web directamente a la Oficina de Registro sin que la persona directamente tenga que acercarse a hacer la inscripción respectiva. Vamos a nuestra primera pausa, pero al regreso les contamos todo acerca de cómo se relacionan las hipotecas y la constitución de patrimonio de familia en un bien inmueble. Estamos en Mi Notaría, el programa institucional de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Ya regresamos.
Gracias por acompañarnos de regreso en Mi Notaría, el programa institucional de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Muchos de nuestros televidentes nos han consultado si un inmueble sobre el que se ha constituido la figura de patrimonio de familia puede ser objeto de una hipoteca. Pues bien, nuestros notarios invitados nos absuelven la duda y nos explican las razones. El patrimonio de familia es una figura creada para proteger el patrimonio de los hijos o herederos de una persona respecto de sus bienes inmuebles, de manera que no puede ser embargado ni hipotecado. Persigue esta figura jurídica que un bien quede en una situación de inembargabilidad, es decir, que no pueda ser perseguido como garantía de obligaciones de los propietarios de ese bien. Con el propósito de mantenerle a la gente un sitio donde vivir. Busca la satisfacción de las necesidades de sustento de vivienda del titular y de su familia. Si bien el patrimonio de familia establece que el inmueble es inembargable, existe una excepción. El banco que prestó el dinero para la compra de una vivienda de interés social lo puede embargar si el usuario no cumple con los pagos. El banco presta, constituye una hipoteca y esa hipoteca sí, ese crédito sí puede cobrarse y hacerse efectiva la garantía, o sea, la hipoteca que se constituyó sobre ese bien. Allí no se puede oponer la inembargabilidad. Para hipotecar un inmueble con patrimonio de familia existe un procedimiento que se puede iniciar en una notaría y que debe contar con la autorización de un defensor de familia en el caso de que haya menores de edad. Lo primero que tengo que hacer es acudir a cancelar ese patrimonio de familia de manera voluntaria. Yo puedo ir a la notaría para tramitar esto. El notario recibe la solicitud, la estudia e inmediatamente procede a enviar un oficio al defensor de familia para que el defensor de familia se pronuncie. Él va a decir si lo acepta, si no acepta esta cancelación, en fin, o cómo la condiciona. No sobra hacerles a nuestros usuarios algunas recomendaciones en torno a las hipotecas. Recuerde que no existen intermediarios entre ustedes y nuestros despachos. En cada una de las notarías del país hay funcionarios expertos listos para asesorarlos de manera clara y gratuita. Ponerle fin a una hipoteca es el alivio final para que la propiedad vuelva a la normalidad. Con la extinción de la hipoteca, es decir, cuando el deudor ha pagado totalmente el préstamo al banco o a un particular, se debe cerrar el trámite acudiendo a notaría y a la Oficina de Instrumentos Públicos para deshacer de manera expedita el acto. La cancelación de la hipoteca viene a ser la escritura pública, se llama cancelación de hipoteca, la cual es totalmente diferente a la extinción, digamos, de esa obligación con el banco. Una vez cumplida esa obligación con el banco o con el particular, dan una certificación con la cual van a la notaría, cancelan unos derechos notariales y se procede a realizar la cancelación de hipoteca. Con una minuta de cancelación que expide el banco o el particular del préstamo, el deudor debe cerrar el trámite en notaría mediante una nueva escritura pública. ¿Esta es la descripción del apartamento? Por eso se expiden los certificados por parte de la notaría y ese certificado al que se lleva a la oficina de registro. ¿Qué consta en el certificado? Que se cancela, que por escritura pública número X, la 1300, estoy cancelando el gravamen constituido mediante otra escritura, la 2540, de otro año, de hace 5 o 6 años, hipoteca constituida por los señores tales al banco y la suscribe solo el banco. Aparece cancelación de hipoteca y tienen que coincidir todos los datos de la Constitución para que se lleve a cabo el registro. Realizar de manera correcta la cancelación de la hipoteca y pagar oportunamente la obligación es muy importante. De no hacerlo podrán surgir inconvenientes que terminarán en un agobio. Hay que cancelar, porque es que si no se cancelan, las obligaciones que no se cancelan, pues da el derecho al acreedor a perseguirle los bienes a uno, o a perseguirle el sueldo, o sea, el incumplimiento origina otra serie de acciones. Las personas que acuden a hipotecar, que acuden a obtener su vivienda, que acuden a los bancos, pues ojalá que puedan cumplir con todas sus obligaciones. El servicio social, gratuito y rogado ofrecido en las notarías del país siempre está disponible para esta y otras diligencias. Pregunten
todo lo que quieran y hablen directamente con el notario si es el caso. El notario tiene la obligación de asesorarlo en todo, decirle qué se puede hacer, qué no se puede hacer conforme la Constitución y las normas y hasta dónde puede llegar. Todo para que el usuario se sienta tranquilo, no hay nada oculto y también lograr como un acompañamiento. Confíele sus trámites a estos profesionales y evite contratiempos con intermediarios. Hora de nuestra segunda pausa y al regreso tendremos el habitual mensaje de nuestro presidente, el doctor Álvaro Rojas Charri. Estamos en Mi Notaría, el programa institucional de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Ya regresamos. Estamos de regreso en Mi Notaría, el programa institucional de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, y es hora de hacer contacto con nuestro presidente, el doctor Álvaro Rojas Charri, quien como es habitual se dirige a todos nuestros televidentes para abordar temas de actualidad. Doctor Rojas, bienvenido y adelante. La Unión Colegiada del Notariado Colombiano hace un gran esfuerzo por presentar una información pedagógica a todos nuestros compatriotas que tienen la necesidad de acceder a nuestros servicios y saber los trámites y los mecanismos con los cuales se implementan los servicios notariales. Hoy hacemos referencia a una escritura que es muy frecuente, que es muy corriente y que está permanentemente en el trajinar de la vida de todos los colombianos, y es la hipoteca. Este contrato es facilitador de la obtención de préstamos, de recursos, de dinero por parte de aquellas personas que no tienen otra posibilidad y que no necesitan de acudir a intermediarios, ni a fiadores, ni a codeudores, ni a personas que avalen su obligación. La hipoteca tiene mucha trascendencia para las partes y es de gran importancia para ellos. Primero, para el deudor hipotecario, es decir, el propietario del bien que le está hipotecando, es muy fácil otorgar la hipoteca para obtener esos recursos. Y para el acreedor, es decir, para quien presta los dineros, es una garantía real, es una garantía privilegiada, es un documento que presta mérito ejecutivo y entonces también tiene una gran seguridad. Para ambas partes, este contrato es extremadamente beneficioso, es importante, es significativo, es ágil, es expedito. Lo único que debemos tener en cuenta es que la hipoteca tiene que hacerse en escritura pública ante notario competente o cónsul en el caso de que se otorgue en el exterior. Cualquier persona puede acudir a las notarías, pedir la información pertinente y allí se le orienta y se le informa sobre los requisitos y condiciones del contrato de hipoteca. La hipoteca tiene plena vigencia, la hipoteca es importante, es un contrato fácil, es un contrato expedito, es un contrato sencillo y da tranquilidad a las partes que lo celebran. Llegó el momento de despedirnos y de decirles que desde ya estamos trabajando para reencontrarnos en breve. Recuerden que sus dudas, sugerencias e inquietudes son más que bienvenidas. Pueden enviarlas al correo electrónico que aparece en pantalla. Los contenidos completos de esta y todas las emisiones de Mi Notaría los pueden encontrar también en nuestra página de internet www.unioncolegiadadelnotariadocolombiano.com. Hasta pronto.